uno poder tener conocimiento de lo que es la palabra del Señor, la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere para nuestra vida, qué es lo que Él espera de nosotros, qué es lo que Él dice que es malo y lo que es pecado. Es algo muy importante para nuestra vida espiritual, para nuestra familia, para esta comunidad y para el mundo entero. Es algo importante de nosotros poder estar siempre atentos, velando y no descuidarnos en lo que el Señor nos ha confiado, que es su palabra. Estuvimos mirando que a Daniel le intentaron cambiar toda su mentalidad, toda su forma de vivir, su forma de pensar. Sabían que si le cambiaban todas estas cosas a su vida, sabían que tarde que temprano Daniel iba a comenzar a vivir igual que Babilonia, igual que todos los demás en Babilonia. Pero Daniel estaba dispuesto en su corazón a no contaminarse. Él estaba dispuesto, él dispuso en su corazón. Él dijo: no importa lo que me digan, no importa lo que me enseñen, no importa lo que quieren que yo haga, no voy a permitir que me corrompan, no voy a permitir que cambien mi forma de pensar, mi corazón, no me lo van a transformar. Hemos estado hablando acerca de este punto, de la importancia y de la necesidad de nosotros permanecer fieles al Señor en medio de una generación corrompida y perversa. Estamos siendo rodeados, o somos rodeados, mejor dicho, rodeados por tanta maldad, por tanta corrupción, tantos pensamientos, no solamente del mundo, no solamente del gobierno, no solamente de la familia, pero aún en veces está siendo eso empujado por las iglesias y por personas que se declaran ser cristianos. Así que es algo bien importante, y el mensaje del día de hoy le pusimos por título: tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí y mantenga su Biblia abierta, porque vamos a leer unas cuantas escrituras para iniciar. Y vamos a iniciar con Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, tiempos peligrosos. Y ahorita en la segunda escritura de ahí fue donde tomamos el título para este mensaje. Primera de Timoteo capítulo 4, ¿ya lo tienen por ahí? Amén. Primera de Timoteo 4, versículo 1 en adelante, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y luego dice el 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Espero que usted ore por sus alimentos. Ese no es el mensaje, pero ahí se lo tiramos de bonus. Espero que usted entienda por qué es que uno le da gracias y ora por sus alimentos. En sí hay personas que prohíben, ¿verdad? Hay religiones que prohíben casarse, los hombres o las mujeres prohíben casarse. Por ahí usted de repente ya está entrando en pensamiento: bueno, ¿qué religión, qué denominación, qué iglesias por ahí prohíben que se casen? Póngale nombre usted, ya las conoce. Unas cuantas por ahí. Hay otras que les prohíben comer ciertas comidas. Simplemente se lo estoy diciendo ahora para poder entrar al mensaje. Pero dice allí en el versículo 1 que el Espíritu, aquí está el apóstol Pablo hablando a Timoteo y está profetizando. En otras palabras, el apóstol Pablo está hablando de un tiempo que llegaría, de un tiempo que llegaría al mundo entero. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que el Espíritu, en otras palabras, el Espíritu Santo dice claramente, sin duda alguna,
algo que está el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, quedó allí plasmado, quedó allí engravado, escrito para nosotros. Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos. Ahora recuerde que aquí el apóstol Pablo habló esto casi 2000 años atrás. Casi 2000 años atrás. Y no sé si el día de hoy haya, no sé. Yo sé que no hay tiempo el día de hoy para llegar a todas las escrituras que necesita usted conocer. Pero no hay tiempo el día de hoy. Simplemente vamos a dar un inicio para que usted vaya estableciendo cuándo son esos postreros tiempos. ¿Cuántos son esos o cuándo son esos últimos tiempos de los que habla el apóstol Pablo? Pero dice así, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe. Usted va a estar escuchando en las próximas semanas esa palabra apostasía, que es abandonar la fe, y no significa simple y sencillamente irse de la iglesia. No significa simple y sencillamente darle la espalda a Dios. Lo que significa apostasía es, en otras palabras, dejar su puesto, abandonar lo que se le ha entregado. Hay personas que aún están dentro de la iglesia y son apóstatas. En otras palabras, personas dentro de una iglesia que no creen en lo que Dios ha establecido. Es la rebelión, la rebeldía en contra de lo que Dios ha hablado. Eso es apostasía, rebelión en contra de lo que Dios ha hablado. Puede seguir la persona diciendo, yo creo en Dios, soy cristiano, pero no creo y me rebelo en contra de lo que Dios dice. Eso es apostasía. Por eso dice que el Espíritu dice esto claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y aquí usted puede ir mirando por qué es que la gente llega a apostatar o a rebelarse en contra de Dios. Porque dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí donde la persona se comienza a rebelar en contra de Dios, en contra de lo que Dios ha hablado, en contra de su palabra, porque conocieron a Dios y conocieron la verdad de Dios, pero comenzaron a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, a enseñanzas de demonios. Así que usted tiene que tener bien en claro qué es lo que está escuchando en estos días. Porque el día de hoy todo mundo es un maestro, y el día de hoy todo mundo es un predicador, y el día de hoy todo mundo tiene algo que decir acerca de Dios. Y usted tiene que saber qué espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo, probad los espíritus. Probad a ver si son de Dios. En otras palabras, ¿con qué espíritu se le acerca a alguien a usted? ¿Viene con el Espíritu Santo o viene con un espíritu de demonio? Con un espíritu de mentira y con un espíritu de engaño. Esto es algo bien importante, porque dice que por causa de escuchar, muchos apostatarán de la fe. Apostatarán, se van a rebelar en contra de lo que Dios ha dicho. Así que usted allí mira eso, ¿verdad? Y dice que por esa causa, pero vamos a otra escritura. Aquí vamos a leer varias escrituras. Le estoy allí hablando un poquito y estableciendo una base. Así que vamos a segunda de Timoteo, que es el siguiente libro. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo tiene por ahí? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos
peligrosos. De ahí es donde tomamos el título para el día de hoy, tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y continúa la lista, y ahorita no la vamos a leer la lista. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo en esta segunda carta: debes saber esto, que en los postreros días. Si usted se da cuenta, nuevamente está aquí el apóstol Pablo hablando de los postreros días. Últimos días. ¿Últimos días de qué? ¿Los últimos días del mes? ¿Los últimos días del año? ¿O cuáles son esos postreros días? ¿Cuáles son esos últimos días, verdad? Bíblicamente usted los puede encontrar. Bíblicamente. Pero sigue diciendo ahí, ¿verdad? Que debes saber, también debes saber esto, también debes saber esto. Sabemos cosas de la palabra de Dios. Hemos aprendido cómo es el mensaje de la salvación. Hemos aprendido cómo es que la persona recibe perdón de sus pecados. Hemos aprendido muchas cosas de la palabra de Dios. Pero aquí le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: también debes saber esto. También. Que no ignoremos ciertas cosas. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Tiempos peligrosos? Porque la gente maneja muy recio. Tiempos peligrosos porque hay muchos borrachos en la calle. Sí, también. Pero se está refiriendo a algo específico. Se está refiriendo específicamente a lo que es el mensaje de salvación, a lo que es el evangelio, a lo que es permanecer en la fe. Ahí es donde viene el peligro. El peligro es el mensaje que usted ha oído y cuál es el mensaje que usted está oyendo o escuchando el día de hoy. ¿Qué es lo que está oyendo? Ahí continuamos al siguiente capítulo 4 del segundo libro de Timoteo, o epístola de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4 dice así, versículo 1 en adelante: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí está el apóstol Pablo diciendo: Timoteo, te encarezco, te estoy encargando esto, y delante de Dios te lo digo, y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice que prediques la palabra. No predique lo que usted piensa, no predique lo que usted opine o lo que usted opina, lo que usted cree. Predica la palabra. Y lo dice: que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice el 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio, tu trabajo, lo que se te ha encargado, cúmplelo. Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, no solamente para el mundo, no solamente para la gente, pero tiempos peligrosos para el creyente. Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque
hay un gran peligro de que la gente, el cristiano, se extravíe de la palabra de Dios. De que se extravíe porque estamos rodeados por un mundo corrompido, por un mundo lleno de maldad, de diferentes opiniones, de diferentes pensamientos. Pero no solamente porque el mundo nos está bombardeando y nos está diciendo cómo vivir y nos está diciendo lo que es bueno y lo que es malo, pero está hablando de doctrinas, enseñanzas que usted escucha el día de hoy en la televisión, en la radio, en el YouTube o en cualquier otro medio de comunicación. Escuchan doctrinas, enseñanzas y luego dice de demonios. La pregunta es aquí, ¿puede usted discernir cuando está escuchando una doctrina mentirosa, una enseñanza de demonios? Porque abundan en estos días. Abundan. Muchos cristianos no saben cuando les están hablando una mentira o una doctrina de demonios. Muchos cristianos dicen: ¡ay, nos visitó el Señor! Y sin darse cuenta, el enemigo les dio 2 o 3 mordidas. Los muerde el enemigo, los muerde el lobo. Y la gente dice: ¡ay, nos visitó el Señor! La única forma que el cristiano, el hijo de Dios, va a saber y va a poder discernir cuando está escuchando una mentira, una doctrina, una enseñanza de demonios, es si usted conoce bien la palabra del Señor. Si usted la conoce bien de Génesis a Apocalipsis, y si usted está allí conectado con el Señor, en el momento que usted escuche algo que no proviene de Dios, sino algo que proviene del hombre, en ese momento usted va a levantar las orejitas. What? En ese momento. Les hemos encargado que oren y que lean las Escrituras. Y la pregunta es: ¿cuántos lo están haciendo? ¿Por qué? Porque nos van a dar un trofeo, nos van a regalar una televisión de 60 pulgadas. De repente a lo mejor si la leyeran muchos. ¿Qué tal si le regalamos una televisión de 90 pulgadas? Y le regalamos un año pagado al cine. Todo un año pagado para que se vaya a comer todos los domingos a cualquier restaurante. Si usted termina de leer las Escrituras este año. Ay, entonces ahí sí. Pero hermano, lea las Escrituras para que no le engañen, para que usted no comience a seguir hombres mentirosos, para que usted no comience a creer doctrinas de demonios, para que usted no le dé la espalda al Señor. Comience a leer las Escrituras para que usted permanezca fiel en Cristo, para que usted no caiga de la gracia, para que usted asegure su salvación, que no vaya a ser que usted termine dudando del Señor Jesucristo, de realmente quién Él es. No, eso no, como que no me anima a leer las Escrituras. Como que mi alma y la alma de mis familias, de mis hijos, como que no es suficiente valoroso como para que yo me dedique a leer las Escrituras. Estamos hablando de su propia alma. Amén. Usted solito,
yo solito iré delante del Señor. Solamente yo me pararé delante del Señor. Y yo solito le voy a rendir cuentas por todo lo que yo hice mientras estaba en este cuerpo. Pero después de que me quite yo, sigue usted. O quizás llegue usted primero y luego yo. Pero cada uno de nosotros dice que es necesario que cada uno de nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros iremos delante del Señor. Y cada uno será juzgado según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Damos gracias al Señor por su gran amor, por su sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Amén. Porque gracias a Dios es de que hemos sido perdonados. Gracias a Dios que a través de su sacrificio hemos sido nosotros apartados de una vida de pecado. Nos hemos apartado de lo que es las tinieblas, de lo que es una muerte eterna, de lo que es condenación en el lago de fuego. Gracias al Señor por su sacrificio y por su sangre preciosa. Gracias al Señor. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que cuidar con temblor y temor esta gran salvación que se nos ha entregado. Porque dice que muchos apostatarán de la fe. En otras palabras, usted no puede ser un apóstata. Usted no puede rebelarse. Usted no puede abandonar algo si usted primero no llega a ser algo. ¿Cómo va a ser? Dice la gente, ese no es un apóstata, ese simplemente nunca creyó. Pues si nunca creyó, ¿cómo se va a rebelar? Si nunca creyó, ¿cómo es entonces que se aparta de Cristo? ¿Cómo es que niega la fe? ¿Cómo es entonces que se convierte en un apóstata? ¿Cómo es que después de que comienzan a escuchar doctrinas de demonios le dan la espalda al Señor? Si primero no es un creyente. Primero tiene que creer. Primero tiene que seguir a Cristo. Y hay tantas escrituras. Por eso le digo que no lo vamos a poder llegar a todas las escrituras el día de hoy. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué? Porque solamente hay una manera que el hombre puede ser salvo. Solamente hay un mensaje, hay un evangelio en el cual el hombre puede recibir salvación. El problema es que el día de hoy se ha multiplicado la maldad, se ha multiplicado la mentira y el engaño, y se ha corrompido el mensaje. Lo único que puede apartar al hombre del infierno, lo único que puede apartar al hombre de la corrupción y del pecado es la palabra del Señor. Y eso es lo que están cambiando. Porque lo único que nos aparta del pecado, lo único que nos aparta de la corrupción es la palabra del Señor. Pero tristemente hay muchos que han entrado a poder llevar a la gente, a los creyentes, a un camino de error. Ahí es donde está el peligro. Hay tanta gente en este mundo que necesita salvación. Hay tanta gente que necesita perdón. Hay tanta gente que necesita conocer lo que es el mensaje de Cristo. Pero si estamos comenzando a hablar mentiras y falsas doctrinas, ¿cuál será la esperanza de esa pobre gente? Pero no solamente ellos no llegarán a conocer a Cristo, sino que de repente uno mismo llega a rebelarse en contra del Señor. Por eso es que dice el apóstol Pablo que llegarán días peligrosos. Le dije que hay muchas escrituras para llegar a entender cuáles son los últimos días, los postreros días. La gente dice, bueno, es que yo siempre he escuchado que es el fin del mundo.
Yo siempre he escuchado que ya se acerca estamos viviendo en los últimos días. Siempre lo he escuchado. Mi abuela, mi tatarabuela, todos, mi bisnieta, mi bisabuela. Bueno, algunos de verdad ya que a lo mejor tienen bisnietos por ahí. Y algunos desde que yo sé siempre lo han dicho, que estamos viviendo en los últimos días. Pero mi pregunta es, ¿le consta a usted que estamos viviendo en los últimos días? Y si le consta, ¿por qué le consta? Nomás porque es que yo lo siento. Yo siento que estamos. Mira alrededor. Mira alrededor, me consta. No, yo estoy hablando que le conste porque usted trae la palabra de Dios que le dice y le clarificó claramente cuáles serían los últimos días. La palabra del Señor, hermano, clarifica y especifica cuándo y cuáles serían los últimos días. ¿Cómo es que nosotros podemos saber exactamente cuáles son los últimos días, los postreros días? Vamos a leer una escritura en el libro de Oseas. Mantenga ahí su Biblia abierta en Timoteo, porque vamos a regresar a Timoteo. Libro de Oseas. Y si alguien me pregunta, ¿de veras existe ese libro en la Biblia? Oseas parece quizás una chica fresa. Oseas. Algunos quizás era la única vez que escucharon la palabra Oseas, cuando era la chica o el chico fresa, ¿verdad? Pero Oseas existe y está ahí en su Biblia. Y le voy a decir dónde lo va a encontrar, si no lo ha encontrado. El libro de Oseas lo encuentra entre Génesis y Apocalipsis. Espero que le haya ayudado con decirle entre dónde y dónde lo encuentra. Libro de Oseas, capítulo 3. ¿Ya lo tiene por ahí? Libro de Oseas, capítulo 3. Le dije que no había tiempo para leer tantas escrituras, hermano. Hoy no vamos a entrar a más escrituras el día de hoy, porque necesitamos establecer el mensaje. Pero le voy a dar esta escritura. Oseas capítulo 3, versículo 4. Oseas 3, 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Dice el 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Le dije que hay muchas escrituras, pero solamente le puedo dar uno. Los jóvenes ya la saben porque ellos lo han estado escuchando este mensaje ya por tiempo. Dice que estarán por muchos días los hijos de Israel. Los hijos de Israel, dice, estarán por muchos días. Estarán sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Por muchos días. Estaba aquí hablando de esa época nueva que llegaría a Israel después de que Israel rechazara a Cristo, el Mesías. El Señor Jesucristo llegó a Israel, vino y hizo tantos milagros, compartió tanta palabra y vieron las señales que Él hizo. Pero con todo y eso, ¿verdad? Le rechazaron, no le recibieron. Y el Señor Jesucristo aún si usted recuerda, estuvimos hablando de que el Señor, un viernes estuvimos hablando de que el Señor lloró por Jerusalén.
Lloró por Jerusalén porque lo que él deseaba era reunir a Jerusalén, a su pueblo, pero su mismo pueblo lo mataría, lo rechazaría. Y el Señor estaba allí mismo, él mismo dijo cuando lloró por Jerusalén, que llegaría destrucción sobre Jerusalén y que sus hijos serían muertos dentro de sus paredes. Llegaría destrucción a Israel. Y ese sacrificio, en otras palabras, cuando ellos iban al templo, en el Antiguo Testamento ellos acostumbraban llevar al templo su sacrificio para perdón de sus pecados o para cualquier otra ofrenda que le llevaban al Señor. Ellos iban al templo y allí llevaban su sacrificio, tenían sus reyes, tenían sus príncipes y tenían todo este sistema religioso dentro del templo. Pero dice Oseas que estarían muchos tiempos. Y para los que no conocen un poquito de historia, si me puedes poner la foto, por favor, Francisco. La foto de este es el arco de Tito que se encuentra en Roma. Ark of Titus. En lo que era Europa en aquellos años, cuando los soldados salían a la guerra o un emperador salía a la guerra y vencían, regresaban siempre y hacían arcos. Estos arcos que usted mira aquí a la mano izquierda, está el Arc of Triumph, el arco del triunfo en Francia y en diferentes países, ¿verdad? En Europa usted va a encontrar estos diferentes arcos que eran unos monumentos establecidos de las victorias que ellos habían recibido. Así que el emperador Tito en el año 70, en otras palabras, en el año 70, cuando el Señor Jesucristo a nuestra era, Él fue crucificado alrededor del año 33 de nuestra era. Y en el año 70, 40 años después de que el Señor Jesucristo es crucificado pero resucita, a los 40 años después, en el año 70 es cuando entra el emperador Tito y destruye por completo a Israel y saca al pueblo judío. El historiador Josefo fue que escribió que fueron millones de los judíos que fueron asesinados en esa destrucción en Israel. Fue destruido Israel, se llevaron los utensilios del templo. Y si usted va un día a Roma, si usted no cree, puede ir un día, agarre un avión y vaya. Este monumento fue construido en el año 82, no en 1982, en el año 82. 12 años después de que Israel fue destruido, llegó el emperador Tito a Roma con su gran victoria y edificaron este monumento, este arco tan grande. Y en un lado de ese monumento está dibujado allí lo que es el menorá. Uno de lo que es la lámpara que estaba dentro del templo del pueblo judío. Ellos llegaron y marcaron, quedó engravado en ese arco de Tito, quedó grabado la victoria que ellos tuvieron sobre Israel, de que destruyeron a Israel y que destruyeron el templo de los judíos y se llevaron los utensilios. Y hasta el día de hoy ese arco de Tito está en Roma y existe. Casi 2000 años. Se cumplió la palabra del Señor. Como le digo, hay mucha palabra. Donde el Señor Jesucristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra, que serían esparcidos. El libro de Isaías dice que sería desolada la tierra de Israel. No iba a quedar ningún habitante. Sus casas quedarían quitadas de la tierra de Israel. No quedaría ni siquiera ningún judío allí en Israel. Fueron esparcidos desde el año 70, hace casi 2000 años ya. Quedaron esparcidos. Se dejó de hacer el sacrificio por muchos días. Desde el año 70 hasta el día de hoy. No hay sacrificio, no había rey. Vamos a clarificarlo. 'No había rey, no había príncipe.
No había nada en Israel, era un desierto, una tierra desolada y abandonada. Tantas escrituras que lo hablan y lo mencionan en el libro de Isaías también. Quedaron abandonados, no había nada. Pero dice ahí en el versículo 5 que estarían por muchos días, ¿verdad? Estarían los hijos de Israel sin el rey, sin el príncipe, sin sacrificio, sin nada de esto. Y dice el versículo 5: después volverán los hijos de Israel. Después volverán. Después de que hayan quedado por muchos días sin sacrificio, sin príncipe, sin una nación. Después volverán. Y si usted se brinca ahí a la última parte del versículo 5, dice: y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días, en los últimos días. Hay tantas escrituras que el día de hoy no vamos a entrar a eso, pero tantas escrituras que hablan de los postreros días, los últimos días del final de los días. Desde el año 70 dejó de existir Israel como nación. Los judíos fueron esparcidos, fueron llevados a todos los rincones del mundo. No se les permitió vivir en la tierra santa. Fueron esparcidos por todo el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial casi los exterminan a todos en Europa, a todos los judíos, que fue el Holocaust, cuando Hitler se levantó a matar a los judíos. Hicieron una gran matanza y usted ha visto las fotos de cómo parecían unos esqueletos, donde los maltrataban y los mantenían hasta que se murieran de hambre dentro de aquellos lugares. Pero después de todo eso, cuando parece que ya no hay esperanza y parece que ya todo ha terminado para el pueblo judío, en mayo 14 de 1948, de un solo día, se escribe que vuelve a nacer Israel. Y dice Isaías: ¿quién ha escuchado tal cosa? ¿Quién ha escuchado tal cosa? ¿Podrá una nación nacer de un solo día? Y ahí dice: pues cuanto Sión estuvo de parto. Sí. A ninguna otra nación se le permitió estar esparcidos por casi 2000 años y regresar a su tierra, Israel, después de casi 2000 años. Y otra vez la lengua muerta del pueblo hebreo comienza otra vez a florecer esa lengua. Otra vez comienza a florecer el desierto. Palabras que el Señor escribió y dejó marcadas para que cuando sucedieran usted supiera los días en los cuales estamos viviendo. Por eso le digo que no podemos llegar el día de hoy a todas las escrituras, pero las vamos a llegar. Para que usted se dé cuenta por qué era que el desierto tenía que florecer. Por años intentaron naciones y otras naciones hacer que ese desierto floreciera. No lo podían hacer florecer. Pero en mayo de 1948 se les permite al pueblo judío regresar a su nación, porque así el Señor lo había establecido, que en los últimos días volverían. Que al final de los días volvería el pueblo de Israel, volvería a su tierra. Y hermano, déjame le digo, algo está a punto de suceder. Volvieron en 1948 y de allí para acá, usted lo va a ver después las fotos, cómo ha florecido ese desierto. Algo que nunca pudieron hacer florecer las demás naciones. Jerusalén no pertenecía a Israel en 1948. Sigue quedando a mano de los gentiles. Pero en la guerra de los 6 días en 1967 regresa. Es Israel atacado en 1967. Israel se defiende y hace huir a los enemigos y toman posesión de Jerusalén en 1967. Regresa.
cumpliéndose la palabra del Señor diciendo que levantaría a esa ciudad y haría temblar a las naciones. Curiosamente, un pedacito de tierra, todo el mundo pelea por ello. ¿Sabía usted que las Naciones Unidas nunca han querido reconocer a Jerusalén como la capital de Israel? Todos se han opuesto, no quieren que Jerusalén se reconozca como la capital de Israel. Nadie quiere reconocerla hasta que llega un güero pelos de elote. A uno que no le importa lo que la gente dice y lo que la gente piensa. Gana el presidente Trump y lo primero que dice: Jerusalén es la capital de Israel y la embajada de los Estados Unidos la vamos a mover de Tel Aviv a Jerusalén para que reconozca el mundo entero que Jerusalén es de Israel. Hay tantas cosas que están sucediendo, pero en vez no las miramos. Regresa él y pone la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. La movió. Después de ahí creo que fue otra nación, no estoy seguro si fue Honduras la que la movió también. También movieron su embajada a Jerusalén. Dijeron: esa es la capital de Israel. Porque nunca nadie la había reconocido. ¿Y por qué es que nadie se había atrevido? ¿Será que estaremos viviendo algunos días de los cuales quizás no nos habíamos dado cuenta? Porque en veces nos hemos asegado por lo que dice el mundo, por lo que dice el gobierno. Nos hemos asegado por la política y nos hemos olvidado de lo que dice el Señor. Estamos tan asegados con las corrientes de este mundo que ¿sabía usted que al pelos de elote le dicen que él viene siendo igual que Ciro? Lo comparan. Después vamos a llegar ahí. Mejor se lo dejo para otro día porque no vamos a terminar si entro allí. Pero déjeme le digo que con esta escritura, una de las escrituras que dice que volverían los hijos de Israel al final de los días. Al final de los días. Pasaron 500 años después de que Israel fue devorado por el emperador Tito y el ejército romano. Cuando fue destruido en el año 70, pasaron 500 años, nada sucedió. Pasaron 1000 años, nada sucedió. Pasaron 1500 años, nada sucedió. Y llega el año 1948 y algo sucedió. Volverán los hijos de Israel al final de los días. Volverán al final de los días. 1948. 1967 vuelve Jerusalén al pueblo judío. Estamos viviendo días peligrosos y nos damos cuenta que el apóstol Pablo comienza a decirle a Timoteo y nos está advirtiendo a nosotros que en los postreros días, que en los últimos días serían días peligrosos para los creyentes. En los últimos días van a haber mentirosos que van a estar hablando de Dios y van a haber doctrinas de demonios. Y que por causa de estar escuchando a esas personas o esas doctrinas o esas enseñanzas, muchos apostatarán de la fe, le darán la espalda al Señor, se rebelarán en contra del Señor. Hay tantas cosas que le están robando al cristiano su sincera fidelidad de Cristo. El apóstol Pablo dice que él teme que así como la serpiente un día engañó a Adán y a Eva, de la sincera fidelidad a Cristo, así también vuestros sentidos sean de alguna forma extraviados. De la sincera fidelidad. Un día tuvo Adán y Eva
un encuentro con una doctrina de demonios. Ellos conocían a Dios, hablaban con el Señor todos los días. El Señor les había dado instrucciones. El Señor les había dicho que podían comer de todo menos de un árbol. Pero llegó la doctrina de demonios un día a la vida de Adán y a la vida de Eva. Y esa doctrina de demonios llegó y le preguntó: ¿con qué Dios ha dicho? Pero tenían comezón de oír. Les dijeron lo que ellos querían. Le escucharon lo que a ellos les agradaba. Y esa doctrina de demonio, ellos la escucharon, le prestaron oído y ya sabemos lo que pasó. Fue su caída. Se rebelaron en contra del Señor. El día de hoy hay tantas iglesias y aún tantos cristianos. Les daba unas encuestas la semana pasada. De aún dentro de las iglesias cristianas y de los creyentes, ¿cuántos el día de hoy aprueban el pecado? Estábamos hablando del aborto, de la fornicación, del homosexualismo, no solamente en el mundo, pero dentro de la vida de los creyentes. ¿Sabe usted que el día de hoy hay pastores, hay iglesias y hay creyentes que dicen que ya la iglesia se tiene que modernizar y aceptar el homosexualismo? Let's look at a picture. Por favor, ahí, Francisco. Iglesias el día de hoy. Iglesias el día de hoy que están avanzando en lo que ellos llaman la nueva forma de pensar y aceptar todo estilo de vida. El día de hoy, en estos días, este año, en el mes de enero, acabó de anunciar una de las denominaciones más grandes en el mundo, la denominación metodista. Acabó de anunciar en enero que, bueno, ellos han tenido un problema por tiempo. Y el problema de tiempo que ellos han tenido es que la mitad de la iglesia piensa que el homosexualismo, el lesbianismo y todo eso es algo normal y que Dios no está en contra de eso. Así que como Dios no está en contra de eso y ellos no llegan a un acuerdo, dicen que la única forma de solucionar este problema es separarse y dividir la iglesia. Una de tantas. Porque no cree que nomás en la iglesia metodista, luterana, en las protestantes, en las católicas, bautistas, en todas las denominaciones está abriendo allí paso una doctrina de demonios. En los últimos días, dijo el apóstol Pablo, en los postreros días, en los últimos días, habrá doctrinas de demonios. Le hago una pregunta. Desde que Jesús comenzó a predicar en Israel hasta el día de hoy, regreses unos años para atrás, no hasta el día de hoy, hasta antes de unos 30 años para atrás, ¿cuándo se oía de que habían iglesias homosexuales? ¿Cuándo se oía que habían ministros homosexuales? Músicos homosexuales. ¿Cuándo se oía tal cosa? No se mencionaba antes. No se escuchaban tales creencias y tales doctrinas. Era algo bien claro
de que el Señor estaba en contra de esta enseñanza y en contra de este estilo de vida. Pero como las personas tienen comezón de oír y quieren que les digan lo que ellos se justifican con su propia manera de vivir, ellos están diciendo el día de hoy, en estos últimos días, en estos postreros días, porque vaya la historia. Yo sé que a usted le gusta estar mucho ahí en el internet, en el Google. Vaya y comienza a investigar cuándo comenzaron a salir las iglesias homosexuales. Comienza a mirar cuándo se comenzaron a hacer los desfiles homosexuales. Eso no existía. No existía. Los jóvenes el día de hoy, pues bueno, es lo único que conocen, porque salen y escuchan de iglesias homosexuales, escuchan de desfiles homosexuales. Pero los que estamos un poquito más viejos, sabemos que siempre así no era. No había tal cosa. No había tal cosa como cristianos homosexuales y que dijeran que era algo que Dios había aprobado o que Dios no condenaba. He escuchado personas que dicen: es que Jesucristo nunca dijo nada en contra del homosexualismo. ¿Ha escuchado usted eso? Jesucristo nunca dijo nada en contra. Lea las escrituras, donde claramente establece el Señor que es pecado. Y aún el Señor Jesucristo mismo dijo que en el principio varón y hembra los crió. Varón y hembra los crió. Por eso se unirá el hombre a otro hombre. No dice eso, sí. Perdón. No sé qué versión estaré leyendo yo. Dijo el Señor Jesucristo: en el principio varón y hembra los crió. Por eso se unirá el hombre y la mujer, y los dos serán una sola carne. Dios unió al hombre y a la mujer, y dijo: y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Dios dijo que era el hombre y la mujer, y es lo que Dios unió. Y entonces, ¿por qué es que los cristianos del día de hoy están defendiendo eso? No, es que pues no sé, la única escritura que yo sé es que dice que amarás a tu prójimo. Amaos los unos a los otros. La palabra nunca se va a contradecir. Usted no puede sacar un versículo fuera de contexto de toda la escritura. Cada versículo que usted lee tiene que leerlo en contexto a toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis. Y si su tal interpretación está en contra de lo que Dios dice, usted está mal. No puede sacar nada fuera de contexto. No puede hacer usted una doctrina, una enseñanza de un solo versículo, porque tristemente ha sido el error del hombre. De un solo versículo querer hacer una enseñanza, y así no funciona. Es el error del hombre. Pero el problema es que no estamos hablando solamente de una doctrina, de una enseñanza. Le estoy comenzando a decir de tantas cosas que están pervirtiendo a la iglesia. Lo que es también la fornicación, lo que es también el pecado, de andar tomando, de andar pecando, de que salvos siempre salvos. Cosas que el hombre tristemente no ha entendido a causa de la palabra del Señor, sino porque lo ha escuchado por allí. El problema es que el cristiano, hermanos, se ha descuidado de la única fuente de vida, que es la palabra del Señor. ¿Usted ha escuchado el evangelio de la prosperidad? Porque le digo que son muchas doctrinas equivocadas. El evangelio de la prosperidad: si usted está en necesidad económica, es porque usted está en pecado. De veras, es la doctrina de la prosperidad, por si acaso no lo sabe. Alguien diría: yo sabía que estaba en pecado, no sabía por qué. El evangelio de la prosperidad: que si usted está en una necesidad económica, si usted está pobre, es porque está en pecado. Bueno, y entonces,
Cuando el apóstol Pablo dice que iban a levantar una ofrenda para ayudar a los santos que estaban en Jerusalén, ¿ellos qué? ¿Estaban en pecado los santos en Jerusalén? Los creyentes en Jerusalén eran pecadores, por eso estaban pobres y necesitaban que levantarle una ofrenda para enviárselas. No, no era así. Y al día de hoy le dicen: póngale nombre a su ofrenda. Si su esposo es un borracho, haga un pacto con Dios de $1,000 y va a dejar de ser un borracho su esposo. Y alguien está: deme un sobre para apuntar a este viejo borracho aquí. No le funciona. Hay tantas doctrinas, tantas cosas que han llegado al mundo, a lo que es el cristiano, a la iglesia, hermanos. El problema es que todo lo que escuchamos el día de hoy, usted y yo, tenemos que probarlo, examinarlo, para saber si realmente proviene de Dios. El problema de todo esto, y le dije que hoy no iba a haber tiempo, simple y sencillamente es una introducción para lo que vamos a hablar. El problema más grande de esto es que su alma, su fidelidad a Cristo es la que está en riesgo. Es su fidelidad a Él, su fidelidad al Señor. Si usted permanece en la fe o si usted abandona la fe, eso es lo que está en riesgo. Es lo que estamos aquí hablando, hermano, que hay una necesidad no solamente para el mundo, pero hay una necesidad para el pueblo del Señor. Y estamos viviendo días peligrosos, hermanos, porque dice la palabra del Señor que aún si fuese posible, a los escogidos también serían engañados. ¿Cuánto ama usted la verdad de Dios? Mire, después lo veremos, pero ¿cuánto ama usted la verdad de Dios? ¿Cuánto la ama? Cuando usted ama la verdad de Dios, la palabra de Dios, usted va a obedecerla. Usted va a ser obediente, usted va a ser fiel porque usted ama la verdad de Dios. Quizás hay cosas que de repente van a chocar aquí, que van a chocar con nuestra práctica, que van a chocar con nuestros pensamientos, que van a chocar con las cosas que nosotros pensamos. Pero cuando la palabra de Dios viene para corregir algo o para exhortarnos en algo, déjeme le digo, uno de los dos está mal si usted se siente mal por la palabra del Señor. ¿Quién estará mal, el Señor o yo? Lo más seguro es que el hombre es el que esté mal. Lo más seguro es que si nosotros queremos vivir un estilo de vida y queremos justificarnos nuestro pecado, queremos justificar nuestra rebeldía, y el Señor condena lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, lo más seguro es que nosotros somos los que estamos mal. Y hermano, cuídese, porque ahí es donde inicia nuestra rebeldía. Cuando la palabra del Señor nos exhorta, nos reprende en alguna área de nuestra vida, y nosotros comenzamos a decir: Señor, yo sigo creyendo en ti, pero en eso no te voy a obedecer. Alguien diría: oh, yo nunca diría eso. Yo nunca lo diría. No lo diría, pero lo decimos con nuestras acciones. Mucha gente dice: yo no creo
yo en el aborto, yo estoy en contra del aborto, yo estoy en contra del homosexualismo, yo estoy en contra del que se emborrachen, yo estoy en contra de la fornicación, yo estoy en contra del adulterio. Hermano, no lo diga, demuéstrelo. Demuéstrelo. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie. Hemos iniciado tiempos peligrosos. Le voy a pedir que por favor cierre sus ojos donde está. Hemos iniciado tiempos peligrosos. Tiempos donde el cristiano tiene que estar velando. El cristiano tiene que estar cuidando. Tiempos peligrosos donde el cristiano tiene que estar atento a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tú has fundado en tu vida como verdad? Como algo para dirigir tu vida. ¿Cómo diriges tu vida? Tus pensamientos, tus acciones. ¿Las diriges de acuerdo a cómo te sientes y de acuerdo a lo que tú opinas? ¿O estás permitiendo que la verdad de Dios dirija toda tu vida? Son días peligrosos, iglesia. Son días peligrosos donde este mundo se ha corrompido en gran manera, donde ha comenzado a abundar la maldad como nunca antes. El día de hoy los padres llevan a los hijos a la muerte. El día de hoy los hijos llevan a sus padres a la muerte. Hay tanta violencia, hay tanta maldad, hay tanto odio, hay tanto rechazo a la palabra de Dios. Hay tanto ataque en contra de la palabra de Dios. Vamos nosotros a estar observando en los próximos días cómo vendrán estos ataques a nuestra vida, hacia nuestros hijos, hacia la iglesia. Estamos viviendo en días peligrosos, donde tú necesitas que comenzar a velar por tu alma, por tus hijos, por tu casa, donde vas a tener que estar velando. Vas a tener que estar tú estudiando, buscando del Señor, porque no es cualquier cosa la que está aquí en juego, es tu alma. Es tu alma la que está en juego. Iglesia, si tan solo supieras los días en que estamos viviendo, si tan solo supieras, porque el apóstol Pablo dice, aún lo digo llorando, con lágrimas lo decía el apóstol Pablo, porque él sabía que Jesucristo había venido para dar vida, pero el enemigo había venido para robar, para matar y para destruir. Satanás es el padre de toda mentira. Él es mentiroso y él está buscando la manera de engañar, de seducir no solamente al mundo que tiene bajo
su maldad y sus tinieblas, pero está buscando, así como engañó a Adán y a Eva, seducirte a ti también. Seducirte con creencias, doctrinas mentirosas, doctrinas de demonios. Tú pensarás que es algo exagerado. Pensarás que es algo que nunca sucedería. Pero solamente sal a tu alrededor y date cuenta cuántos cristianos, cuántas iglesias el día de hoy aprueban tanto pecado, aprueban tanta perdición, tanta perversión. Cuando en la historia se había visto pastores, ministros, según, dirigiendo a iglesias y enseñando estas doctrinas de demonios? Y el día de hoy las estamos observando. Yo te quiero invitar a este altar, iglesia, que tú vengas a este altar para que tú puedas dedicar tu corazón, dedicar tu alma a una sincera fidelidad a Cristo. Que tú le digas: Señor, yo hoy me comprometo a buscar tu palabra. Si tú